Hola a todos jóvenes, bienvenidos el día de hoy. Nos encontramos con el arquitecto Saúl Santana de Santana Arquitectura. Muchas gracias por aceptar la invitación, arquitecto. No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y venir a tomar esta belleza de casa aquí a Valle de Bravo, ¿no? ¿Valle de Bravo o Avándaro? Bueno, Avándaro está dentro de Valle de Bravo, es una de las zonas que pertenecen a Valle de Bravo. Entonces, todos decimos que Valle de Bravo está hecho por Avándaro, pero Valle de Bravo tiene diferentes lugares y diferentes este, zonas que son padrísimas para el ambiente familiar y obviamente para el descanso, ¿no? Que es lo que la gente de la ciudad busca. Y aparte la cercanía con la ciudad creo que es de lo más importante. ¿A cuántas horas estamos de la ciudad? Mira, Acatitlán, que es una zona que se está desarrollando mucho en estos momentos, de Santa Fe te estoy diciendo que te haces 1 hora 10 minutos, del centro de la ciudad yo creo que te harás 1 hora 40. Y a Vándaro 2 horas, creo que es un tiempo pues todavía muy bueno, ¿no? Para venir y disfrutar de este maravilloso paisaje. Que prepárense jóvenes porque no saben lo que vamos a ver el día de hoy. Platícanos un poco del terreno, cuál fue el contexto del proyecto. Mira, te platico el contexto. Este era un terreno, nos buscaron, nos hicieron la visita, vinimos. Era una casa, te estoy diciendo, de los años 60, metida en este terreno de 1000 metros cuadrados, en el cual cuando hago la visita digo, oye, es un magnífico terreno, tiene una ubicación, una plusvalía impresionante. Creo que remodelar esta casa no le da a la plusvalía de este terreno, entonces convencimos al cliente en poder hacer un proyecto nuevo dentro de este predio, y entonces así pudimos desarrollar nuestro proyecto, que es Proyecto Casa Dos Aguas. Casa Dos Aguas. Qué bonito. Oye, qué bonita la piedra y la madera. ¿Qué tipo son? ¿Cómo? Mira, la madera es un pino termotratado, que es un poquito más amigable con el exterior, obviamente también amigable con el medio ambiente. Es un material eh, que aparte en términos económicos también es muy bueno, ¿no? Entonces, para el bolsillo. Y la piedra es una piedra de la región, labrada, trabajada a mano, es una obra de arte. Trabajar esta piedra y hacerle esos cortes a 90 grados de verdad un trabajo especial que todos nuestros proyectos lo hacemos. Tratamos de tener la mejor piedra de Valle de Bravo trabajada de esta forma, ¿no? Careada y obviamente por todos los lados sacarle lo más bonito, ¿no? Sus colores. Oye, y hablando como ingenieros, ¿cuál es el sistema constructivo? Fíjate, porque de repente pareciera que es mampostería, pero no, ¿verdad? Es cara, Sí, es cara. de concreto. Solo es cara. Tenemos nuestro elemento estructural en la parte de atrás y lo único que hacemos es forrar el muro o el muro de concreto o el muro de block. Lo que hayamos hecho es impermeabilizar muro, poner malla y después darle acabado con nuestra piedra. Se ve súper bien. Sí, se Porque, ve muy bien. Y los elementos de la iluminación, digo, las lámparas son un elemento también súper importante que le dan calidez al acceso, ¿no? excelente. ¿Qué dimensiones tiene el lote? El lote es un terreno de 1000 metros cuadrados. Ok. Terreno dentro del club de golf Avándaro, digo, dentro del fraccionamiento. No damos al fairway o al campo de golf, pero estamos muy pegados. ¿Qué tiene de frente? Como 20. Tiene aproximadamente 20 metros de frente por 50 de fondo. Excelente. Pues jóvenes, bienvenidos. Sintámonos privilegiados y agradecidos con los propietarios que nos Vamos permiten conocer. adelante. Qué bonita la puerta. Estoy sorprendido que sea pino. Si es pino termotratado. Vean esto. Me encantó este primer espacio. Sí, obviamente te recibe el paisajismo, que es uno de los elementos más importantes dentro de nuestra arquitectura. Trabajamos con un paisajista muy, muy, muy bueno, muy famoso también, el buen Pedro Sánchez, Ah, que, saludos al maestro que es Pedro un Sánchez. maestrazo, para mí es mi maestro de los mentores que también por él inicié en tema de arquitectura. Entonces, estos pasillos, estas áreas creo que las hacen inigualables, ¿no? Al acceso de la casa. Qué bonito toda. ¿Cómo se llama la enredadera? Esta enredadera
Es una, Parece hiedra, pero no sé si es es hiedra. lumbergia, perdón. Es una lumbergia. Tenemos helechos, tenemos garras de león, tenemos shanadús. Me encantó que el muro no lo llevaste hasta el techo, se puede ver la estructura y respira la cochera, ¿verdad? Sí, respira la cochera, tiene esa respiración, es una cochera bastante amplia, es una cochera en la cual, pues, la gente que viene de fin de semana a Valle de Bravo, pues, tiene que dejar por lo menos sus carros resguardados. Aquí vemos un bonito Ranger, digo, y llegas con un estacionamiento bastante amplio, ¿no? Me encanta la luz. Y también vamos a ver un juego de tecnología, pero también de tradición, ¿verdad? Exacto, es una arquitectura, pues, moderna, Ajá. pero no dejando atrás la esencia vallesana de la madera, la piedra y dándole ese toque más moderno con la estructura de acero pintada de negro que se ve espectacular. ¿Y la losa de qué es? Fíjate que esta es una losa aligerada, la hicimos por medio de estructura de acero, triplay, una losa de compresión y el impermeabilizante con su teja arriba. ¿Qué impermeabilizante utilizas para ese tipo de losas? Mira, utilizamos el Fester, que es de la mejor calidad. ¿Pero cuál de Fester? ¿El Fester MIP? ¿La El Fester, membrana? exacto, el de membrana, el de microfibra, que es el de poliéster microfibra de 4.5, ese que nosotros utilizamos. Excelente. Muy bien, Fester. Me encanta esto. Entonces, aquí generas... ¿Y esto es parte de las restricciones del lote o es parte de la intención ya de ustedes? Siempre, digo, sí estamos con ciertas restricciones. Tenemos 2.5 de un lado, 2.5 de los Ok. costados, 5 metros a los frentes. Entonces, obviamente no contemplando área de estacionamiento, pero sí es una restricción que nosotros la hacemos de esta manera, ¿no? Un lugar verde, un lugar donde se pueda aprovechar con este paisajismo y estos pasillos que son impresionantes. Y es la fachada, una de las fachadas posteriores, mira nada más. ¿Cómo es la orientación? Mira, tenemos orientación oeste y este en este bloque de la casa, porque vas a conocer la casa y son dos bloques. Ok. Y tengo unos bloques que son norte-sur, Entonces ¿no? la calle la calle es sur. No, la calle es este. La calle es este. Ok. Sí, tenemos sur y tenemos norte en la parte de atrás. Ok. Tenemos este y oeste. Ok. Ok. ¿Ok? Ok. Norte, la fachada frontal. Ya Exacto. entendí. Me encanta cómo se empieza a asomar esa madera. Si quieres, te seguimos Sí, para que adelante, conozcan. bienvenidos a Casa Dos Aguas, ¿no? Qué bonito el muro de piedra. Adelante. Te recibe este ya llegué, que es un mueble para dejar las llaves, dejar el zapato, dejar la bota que vienes enlodado o vienes llegando, la chamarra, el abrigo, el paraguas. Es un mueble muy... el buen ya llegué, ¿no? Me gusta eso, ya llegué. Me encanta aquí de repente estas troneras, ¿verdad? Para ver algo de la vegetación. Y seguimos con la piedra. Sí, la piedra es uno de los elementos más importantes en esta casa. ¿Medio baño de visitas? No, es ¿No? la cocina. Ah, la cocina cerrada. Es una cocina cerrada. Tenemos, bueno, ahora con la modalidad que estamos viviendo en la arquitectura, hay clientes que te piden cocina cerrada, te piden cocina abierta, y aquí el cliente nos pidió las dos. Entonces, tenemos aquí un elemento, una puerta de madera, que si tú quisieras tener tu reunión y la gente que está atendiéndote no escuches el ruido de cocina, pues cerramos esto y haces una cocina totalmente aislada de tu área social, ¿no? Pero conectada con también otra área social. Conectada con la área social. Aquí tenemos el área social de la casa, con un comedor exterior, con tu asador, horno de pizza y nuestra sala exterior. Parte de Santana Arquitectura que es que los espacios estén interconectados con ellos mismos, ¿no? Interior con exterior. Creo que es de los elementos fundamentales, y más en Valle de Bravo, que el 100% la pasas en tu área social, ¿no? Con los amigos, con tu familia, con las visitas. Es súper importante. Oye, me encanta la combinación de materiales. O sea, este pino tratado está espectacular. Claro. Tiene ese tono amarilloso muy elegante. Sí, sí, sí. Y del otro lado traemos la marimba de madera para darle ese juego de luz, darle ese espacio que
te entre sol y esta parte que es donde comes, donde estás más tiempo sentado, pues dejamos este plafón todo cerrado para que puedas estar muy a gusto y el sol no te lastime, ¿no? Oye, me encanta la separación, qué importante es, ¿verdad? Sí, te digo, este proyecto está construido por tres elementos arquitectónicos, tres volúmenes distintos con diferentes pendientes en las losas. Y este principal que tiene doble altura al frente y altura y media en la parte de atrás con una losa inclinada hacia la parte de atrás. Luego este volumen de una losa plana con cristal es un elemento principal, ¿no? Al área que te voy a mostrar más adelante, al área privativa, ¿no? Excelente, pues vamos a conocer el gran espacio social. Claro. Entonces, en esta losa, abajo, ¿la viguería es estructural? Sí, hago tableros estructurales. Son vigas de acero, precisamente para que estructuralmente la losa no se pandee. Meto estas vigas de acero, meto vigas de acero, las forro de madera para tener esa apariencia todavía de madera, pero en sí hacemos tableros estructurales y todo lo demás es viga de madera maciza. Que está cargando también un poco. Exacto, sometemos a carga también la madera. ¿Y la losa de concreto de qué espesor? Es una losa de compresión de 6 centímetros. O sea, es chiquitita. Es súper aligerada, exacto. Pero también me gusta porque ya no se siente tanto cabaña, ¿verdad? Exacto. Sientes ya la lluvia con otro ruido. Y te ayuda también por temas, obviamente, acústicos, ¿no? Entonces creo que eso juega también un papel importante, el tema de la losa de compresión. Los materiales, los acabados, creo que son parte también muy importante de cada detalle de la casa para entregarle al cliente. Saludos a Teca, patrocinen los jóvenes. Qué bonito está, ¿eh? Me encanta. Y me encanta también, es muy moderna la casa, ¿verdad? O sea, la cocina es de 2 líneas solamente, ¿verdad? Exacto, son 2 líneas. Traemos los negros, que los traemos en toda la casa, y la parota, ¿no? Si te das cuenta, los bancos igual. Digo, trabajamos con Casa Manali, que es nuestra empresa que nos ayuda a todo el interiorismo de nuestros proyectos, que conoce de pie a pa Valle de Bravo, conoce climas, conoce texturas, conoce todo de Valle de Bravo, entonces ellos son los indicados para todos nuestros proyectos de interiorismo. Y mira, esta es nuestra área social. Buenísimo. Y aquí ya integramos cocina, comedor con la sala, ¿no? Qué buen interiorismo, ¿eh? Muy buen interiorismo, muy buen interiorista. Muy buen arquitecto. Gracias. Sí, ¿no? Y es que es un espacio, a ver, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide este gran salón? ¿Qué tendrá? ¿8? ¿8 por 10? Tiene 10 metros por 7 de fondo. Ok, del ventanal al muro de piedra y 7. Sí, del ventanal al muro de piedra. Qué bonita la chimenea. Esta es una chimenea de leña. Es una chimenea de leña, es una chimenea que para nosotros es el elemento principal de esta sala, ¿no? De la sala interior, ¿no? Está fabricada a la medida, está hecha para que su funcionamiento sea el óptimo, la salida de humos, que es lo más importante. Entonces, el diseño del acero con el granito y la madera de parota le da un toque muy especial. Creo que es de los elementos decorativos más importantes de nuestra casa. Está buenísimo. Igual fabricado y hecho por Casa Manali, ¿no? No se calienta el metal. No, donde las mandamos fabricar, diseñan todo eso para que una persona pueda, los niños más que nada, por seguridad, si se acercan, obviamente, si lo tocan, no está caliente. Que luego estas cosas, jóvenes, vale mucho la pena que inviertan desde la primera vez. Porque a veces quieren hacer la chimenea barata, ¿verdad? Pero al final te sale caro el quemón. Exactamente. Entonces, mejor de una vez. Mejor no pongan chimenea hasta que ya les alcance para poner la buena. Exacto. ¿Verdad? Creo que es muy importante. Es un elemento de seguridad también. Sí. Digo, es fuego y al final creo que la seguridad de la familia es lo más importante, ¿no? Entonces, por eso nuestros especialistas en chimeneas las pedimos de tal manera que no pase eso, ¿no? Oye, y entonces esto está orientado hacia el este. Sí. ¿Verdad? Exacto, estamos orientados al este. Entonces... Tienes toda la luz muy noble. Toda la luz muy noble en las mañanas. Justo el área social, el área de alberca, todo esto lo dejamos al frente hacia el este para que cuando el sol pase, tú toda la tarde la tengas maravillosa en la parte frontal sin que el sol te esté molestando, ¿no? Qué bonito. Sí, porque sería muy diferente que esto fuera poniente. Exactamente. ¿Verdad? Sí, no, estaría... No podrías estar en tu terraza, ¿no? No, qué elegancia. Gracias. Me gusta, y me gusta porque también el proyecto, o sea, se siente espacioso, pero al mismo tiempo justo.
Claro. O sea, el pasillo tampoco no es tan gigante, ¿verdad? ¿Qué tendrá? ¿1.20, 1.30? Tiene 1.20 de pasillo. Ajá. Tenemos 1.20 de pasillo con puerta principal, que si te fijas, esas troneras que mencionaste al inicio, súper importantes para el tema de iluminación natural, ¿no? Claro, y que no se sienta pasillo, ¿verdad? Que se sienta vestíbulo. Exacto. La iluminación la hacen ustedes también. Todo el proyecto de iluminación lo hacemos nosotros. Nuestros proyectos son luz cálida. Luz cálida, muy poca luz directa. Entonces, más que en áreas como la cocina, sí dejamos luz directa, pero todo lo demás es luz cálida, luz indirecta, luz tenue, luz amarilla, que le dan, Descanso. exacto, que le dan esa sensación de descanso a nuestro día a día cuando estamos aquí, ¿no? Es que son casas que vienes a descansar, ¿verdad? Sí, sales del bullicio de la ciudad y quieres llegar a este paraíso, ¿no? Y esta terraza es un paraíso por sí misma con la alberca. ¿Cuánto mide la estructura? ¿4 metros? ¿4.50? ¿De ancho? De ancho tenemos alrededor de 4.80. 4.80, está muy, muy bien. Fíjense cómo cabe perfecto la sala. Es que hay veces que las hacen de 2.50 y pues todo muy justo. Sí, todo muy justo. Pero aquí cabe todo perfecto. Entonces la casa es una L. Es una L, es una L, tenemos, por eso el nombre de Casa Dos Aguas, tenemos el elemento de la zona privativa que son las recámaras y el family con un techo a 2 aguas. Entonces, por eso el nombre de Casa Dos Aguas, ¿no? Y lo complementamos con un jardín central en esa L, el cual nos da la alberca y el jacuzzi para tener esa diferencia de temperaturas en casa, digo, para poder disfrutar una pequeña zona de asoleaderos y lo más importante, pues es esta fachada que es impresionante, ¿no? Qué bonita. Y que contrasta, ¿verdad? Porque en esta no ves casi la teja. ¿Que sí la tiene? ¿O qué es lo que se ve un poquito de tenemos afuera? teja, toda es teja plana de barro, es teja plana, que obviamente le da esa sensación campirana, esa sensación más de cabaña, ¿no? Que eso es lo que predomina en Valle de Bravo. Teja plana, esa está bonita, ¿eh? Sí, muy linda. No la conocía. Fíjense qué delgado se ve el espesor de la losa. ¿Y lo rematas en acero? ¿Cómo es? Sí, remato con una solera al frente en acero, obviamente para esa línea de concreto a todo alrededor. Y al mismo tiempo te sirve de gotero, ¿verdad? Sí, nos sirve de gotero, obviamente protege nuestras vigas de madera y nuestra duela para que no se nos vaya el agua hacia atrás. Que sabemos que en Valle llueve a cántaros. Yo quiero saber el costo por metro cuadrado de construcción. No me lo digas todavía, que se queden hasta el final del video. Porque perfecto. ustedes construyen y diseñan, ¿verdad? Sí, este diseño es de nosotros y la construcción todo es de nosotros. Todos nuestros proyectos, el 90% de nuestros proyectos son diseño y construcción nuestra. Excelente. Y trabajamos con despachos también que nos buscan para construirles su proyecto. Como nosotros. Claro. Muy bien. Vean qué bonito el paisajismo. El paisajismo es de Pedro, es un maestro. ¿Qué puedo decir de Pedro? Sus trabajos yo creo que hablan por sí solos, ¿no? Y con los clientes, pues integramos este espacio, este fire pit al exterior, que si te sientas en él, puedes disfrutar de la vista de tu casa, ¿no? Es uno de los elementos también primordiales dentro del proyecto, porque pues aquí es tu área social, ¿no? El vino, el tequila, el mezcal, aquí con una pequeña fogata creo que es lo ideal en Valle de Bravo. Fresco, se hace frío, ¿eh? Sí, fresco. Oye, ¿y es concreto blanco? Mira, esta pasta nosotros la fabricamos, es una pasta especial para exterior que también utilizo para lo que son zonas de alberca. También la fabricamos para alberca y no es chucum, no es nada de eso. Es una pasta que nosotros fabricamos. Está muy bonita. Se llama Stone Paste. O sea, está pulido. ¿De alguna manera? ¿Es como un enjarre o qué es? No, es una pasta que nosotros la aplicamos y el acabado lo sacamos por medio de rodillo de esponja. Ok. Le sacamos el agua y es cuando te da esa textura de la piedra. No, pues está muy bonito. ¿Se ya va en el mismo colado o es después del colado? Es después del colado. Entonces, hacemos toda la estructura y nosotros repellamos para dejar todos los elementos bien a escuadrita, todo bien detallado y ya después metemos nuestro acabado. Excelente. Oye, ¿y aquí hiciste muro de sillar? Sí, este era un muro de sillar existente de la casa que decidimos aprovechar. Ah, qué bonito. Obviamente la misma vegetación lo va a ir cubriendo, las mismas, el mismo vítex, las salvias, los helechos, son elementos que van a ir cubriendo ese muro que pues, al final es muy lindo, ¿no?
Fíjate que no siempre me gusta el sillar, como que hay veces que se ve, no sé, como falso, como, Sí. ¿sabes cómo? Sí, hay unos colores. Hay Bueno, unos colores, este está vejentado, ya tiene sus años, entonces eso lo hace ver más natural. hay algo ahí que sí, tienes razón. Y la vegetación, ¿verdad? Que se La la coma la vegetación, vegetación, exacto. hace todo el Ahorita te voy a trabajo. mostrar un muro también que tenemos en la parte posterior, que también es de sillar. Excelente. Pues a ver, vamos entonces a conocer las recámaras que están obviamente pues viendo hacia el jardín, pero también tienen patios privados, ¿verdad? Alguna de ellas. Tienen sus patios, tienen su terraza privada, pero al final lo que nos encanta es que toda la casa esté interconectada consigo mismo. El área social con recámaras, puedes salir a tu balcón y estar viendo tu alberca, estar viendo el área social. Creo que es de los proyectos que más ha tenido esa sinergia con los clientes, ¿no? Excelente. Muy bien, jóvenes. El piso es de Esto es un mármol. mármol, es un Ajá. mármol Santo Tomás buzardeado, es un mármol en un formato de 60 por 40 que tiene una textura y aparte el color de la piedra va muy bien con él, Ujú. entonces lo utilizamos también mucho en nuestros proyectos cuando utilizamos este tipo de piedra. Digo, son las piedras de la región y son con las que nos encanta trabajar, ¿no? Qué bonitas esculturas. Sí, los elefantes son muy lindos. Y estas bases de parota que están impresionantes. La familia áurea. Muy bien. Bueno, te invito a pasar al área privada. Me gusta este gesto que hiciste aquí. Sí, ¿Verdad? ¿no? Y aparte el cambio de acabado, si te das cuenta, Claro. aquí este cambio de acabado nos anuncia que pasamos a otra área, a nuestra área privada, ¿no? Ujú. Es un piso de madera, es un piso que nos da esa sensación de hogar, una sensación más de que vamos a un lugar que es mejor pasar sin zapatos, ¿no? Oye, platícanos del piso de madera. ¿Es ingeniería? ¿Es de la ingeniería? Es duela de ingeniería de madera. ¿Y resiste el agua? No resiste el agua, está obviamente tratado para humedad, pero agua sí no lo resiste, Ok, ¿no? ok. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, si los clientes te hubieran dicho, no, yo quiero un piso de madera sólida? La madera sólida, pues obviamente son tablas de madera. Obviamente el acomodo o la instalación del piso de madera es diferente al piso de ingeniería, ¿no? Ahí tendríamos que poner tal vez un bastidor para poder atornillar, obviamente porque la madera natural tiende a trabajar. Entonces, al trabajar, pues empieza a abrir, empieza a ver ese tema de que se empieza a hinchar, etcétera, por la humedad, porque pues no tiene las características de un piso de ingeniería, que solo es la pura capa que son, Centímetro y cen- medio. son 17 Sí, sí. centímetros de un piso de ingeniería, pero en sí la chapa pues son 3 milímetros, Claro. 4 milímetros. Lo Ujú. demás pues es lo que vamos a poner abajo como piso, ¿no? Donde se hace la machimbra, ¿no? ¿Y tú qué recomiendas más? O El sea, piso de ingeniería 1000%. sí, Sí, es totalmente amigable. Hay muchos colores y hay muchas texturas. Se presta a cualquier tipo de arquitectura. Ya tenemos desde pisos negros hasta los pisos más blancos, pisos naturales, nogales. Entonces, el piso de ingeniería es muy amigable con tu proyecto y obviamente para los clientes le das esa versatilidad para que escojan sus acabados, de acuerdo. ¿no? Pasamos, es un remate visual. Qué bonito. Son dos remates visuales que dejamos en este pasillo, a la salida y obviamente a la llegada del área privativa, ¿no? Me llama la atención que es más grande del pasillo de acceso. Sí, Este debe tener 1,60, ¿verdad? aproximadamente. En planta se debe de ver muy bonito, ¿verdad? Este muro, el Sí. vacío de esta entrada, pero Aquí las esta es dos una losa plana, ventanas, es los es aplana, una más losa plana bajita. más bajita con envigado, te hace sentir esa sensación de calidad de la casa, ¿no? Y nos acompaña este medio baño, baño de visitas, igual muebles diseñados y elaborados por Casa Manali. Excelente. ¿Está flotado? Sí, está flotado, correcto. Pero es muy poquito, como 10 centímetros. Y eso te ayuda a que el cajón sea más grande. Sí, te digo que sea más grande, obviamente. Tienes ese hueco para poner toallas, etcétera. Y tienes los cajones y tienes esta iluminación y ventilación natural, ¿no? Genial. Y nadie te ve. Y ahí te digo, es la parte posterior de la casa, pero con persianas más que suficiente, ¿no?
Está excelente. Dimensiones del baño, ¿qué será? Como el 1.50, 1.60. Tenemos unos 60 de baño, Excelente. Por 3, ¿verdad? como por 350. 3.50. Esta idea me encantó, ¿eh? Creo que más de uno te la vamos a robar. Es que siempre es difícil la conexión entre las recámaras y la sala comedor, ¿verdad? Sí, creo que cuando haces ese match con estos elementos, creo que es cuando te da ese plus en tu proyecto con estos ventanales a los costados. Y más si tienes vegetación al frente y en la parte posterior. Y generas un recorrido bien bonito. Sí, Y el techo de viguería de madera, pues es eso, espectacular. espectacular. Creo que la madera es el elemento fundamental en Valle de Bravo para los proyectos, ¿no? Ah, estas obras yo las conozco. Sí, esas ya el cliente le encanta lo que es el arte, tiene muchos, si te das cuenta, tiene muchos cuadros por toda la casa, le fascina el arte, en todas sus casas tiene muchos cuadros, entonces siempre las viste de esta forma tan bonita, ¿no? ¿Qué utilizas de aplanado? Porque veo que no es yeso. No, no es yeso, es tu repellado con mortero, arena, y después hacemos la mezcla de estuco. Ok. Le ponemos estuco, después viene la pintura con su sellador y su pintura, y vienen adicional 2 manos de pintura todavía, la primera y el acabado final. Ok. Es el proceso que nosotros utilizamos. Se ve muy bien, ¿eh? Y aquí está nuestro vestíbulo. Quiero invitarte a que veas esta triple altura de este vestíbulo, que es el área con ese envigado de madera, Qué ese domo. locura. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Sí, porque le diste doble altura y otro medio nivel más Por las prácticamente. dos aguas, estamos hablando que es una triple altura, ¿no? En este vestíbulo del área privativa. Igual nuestro remate visual al frente con la puerta, que ahorita te platico que tenemos en la parte de atrás, que coincide con el ventanal de la planta alta para que la fachada posterior se vea igualita, ¿no? Bien alineada. Bien alineado todo, ¿no? Tenemos el elemento del acero, de la madera. Te soy sincero, esta escalera iba forrada de madera por ambos lados. Yo la preparé así, al cliente le encantó. Ya veníamos forrando el primer escalón y me dijo, espérate. A mí me encantó así, a su familia. Entonces dejamos ese concreto pulido. Al final, digo, le dimos acabado ya con barniz y eso al concreto pulido, pero al final creo que el resultado fue muy padre porque quiso combinar el acero con el concreto y la madera, y esta doble altura con luz natural creo que es muy padre. Muy, muy elegante. Se siente la casa, ¿no? Como esa mezcla entre elegancia, sofisticación, pero también rústico. Me gusta eso, ¿no? Es una casa también sencilla en ese aspecto, Así que es, no busca siempre gritar, ¿verdad? Con sus materiales. exacto. Vemos nuestra iluminación indirecta también. Como te comentaba, nuestra iluminación en estos espacios que es indirecta, que es más de cortesía, que esa luz que tienes encima, ¿no? Creo que es muy importante también en nuestros proyectos. Muy Antes de ir a las interesante. recámaras, te muestro este patio, si quieres ahorita lo recorremos. Es un patio exterior, pero igual con paisajismo, con estas duelas de cantera padrísimas, esta gravilla que utiliza Pedro para darle ese contraste a la piedra con la casa, creo que es espectacular. Está increíble. Y me encantan las piedras porque la gravilla es muy bonita, pero en descalzo te duele. Y estas lajas ya son mucho más Sí, son amables. más amigables, exacto. Lo que te comentaba, la doble altura en esta área, nuestros ventanales todos coinciden, nuestro ventanal de servicio con el de la sala de TV, el Family. Y este es un elemento súper importante porque aquí tenemos la calle principal al club de Avándaro, que está el campo de golf, está el hotel, los restaurantes. Entonces, esta parte es el que más ocupan los dueños, ¿no? Porque sales al club en tu carrito de golf, te vas a jugar golf, te vas al pádel, al tenis, aquí caminando lo tienes y haces esa sinergia también a tu parte posterior que si te fijas estamos a orillas del Excelente. club, ¿no? Y este es el muro que me comentabas que se rescató. Este es el muro de sillar que rescatamos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Sí, ya con toda la humedad, con la vegetación. Qué bueno que lo rescataron. Claro, porque se ve que continuaba, como que era un gran terreno, Sí, ¿verdad? era un gran terreno obviamente subdividido, Ajá. pero en sí la barda era completa, ¿no? Igual nos acompaña este paisajismo de Pedro.
¿Cómo se llamarán esta planta, por Este es ejemplo? Viburnio lucidum. Pues todas las plantas que te sepas, por favor. Sí, Penicetum, digo, la espada, la famosa espada, los fórneos, el hecho, el hecho chivo, que predomina también lo que te decía en nuestros proyectos. La casa, bueno, el terreno, teníamos 3 árboles muy importantes, que Santana Arquitectura es especialista en eso. No tocar árboles. No tocar Me árboles. gusta. Teníamos ese bonito aile, teníamos este liquidámbar que tienen años y una araucaria que también logramos haciendo una cimentación rescatar este árbol, ¿no? Esta araucaria, Sí. que es impresionante. Digo, son los únicos 3 árboles que teníamos dentro del predio y los 3 árboles los rescatamos. Al igual que esa pequeña chocita, que ahora es bungalito, que decidimos dejarla para que no pierda esa esencia de esa casa que existía antes, ¿no? Entonces decidimos bonito. conservar ese bungalow. Vamos para allá. Sí, Oye, ¿y cómo fue la cimentación especial que hicieron para rescatar esta araucaria? estamos dentro de manto freático. Aquí el club es manto freático, es mucha agua. Teníamos 2 bombas de 5 caballos bombeando Bombea. agua todos los días porque la cimentación Se llenaba de agua. se llenaba de agua. Entonces hicimos muchos filtros de balastro, hicimos algunas zapatas corridas, algunas lositas de cimentación que obviamente nos mandó el estructurista y así se pudo cimentar la casa. De hecho, para los temas, lo que son los biodigestores y plantas de tratamiento, fue un show poder instalarlos, todos los filtros. Entonces, al final, tratamos de sacar el agua de la casa lo más limpia posible para no contaminar el medio ambiente, ¿no? Claro. Entonces aquí tienes biodigestor. Una parte es biodigestor y otra es planta de tratamiento que utilizamos, obviamente, en temporada de secas para regar el jardín, porque tiene muchos nutrientes esas plantas de tratamiento que trabajamos por medio de bacterias. Qué buenísimo. Entonces entendería que esto es una trave, Sí, una contratrave abajo. Exactamente. Para no dañarla. Para no dañar el árbol, las raíces del árbol, hicimos ese arco, ¿no? Con la trave para no afectar más que nada lo que es el árbol, la raíz del árbol. Qué bonita la sombra, ¿verdad, hombre? Sí, la iluminación, o sea, de noche la casa, ¿qué te platico? Es espectacular, ¿no? Qué espectacular también la casita, cómo se lo cubrieron las plantas. Sí, Eso está increíble. sí, la casa es todo verde, ¿no? Después Belleza. te platico, recorremos la parte de atrás, que también el jardín tiene un pequeño huerto. Estas son las recámaras. Igual el interiorismo, como te platiqué, de Casa Manali. Esas Súper. texturas de la parota en forma de marimba con la tela, los tonos, los colores, los cuadros. Muy bonito. Las cortinas, Exacto. la vista. La vista al área social, Me encantó. a la alberca. Qué bonito juego de materiales. Y obviamente la vegetación nos da un poquito de privacidad a esta área, ¿no? Que es el área privativa, digo. Tenemos el arbolito, tenemos unos macetones que hacen juego para obviamente tener un poquito. Es un maple. Es un maple. Este es un maple. Qué interesante la hoja, ¿eh? Uh-huh. El lecho silvestre. Loropétalo. Muy bonito los loropétalos, me encantan. Tratamos de siempre incluirlos en nuestros proyectos de paisajismo. Qué bonito color magenta. No, está increíble, ¿eh? Qué bonito, qué fino esto, ¿verdad? ¿Cómo haces esta especie de rodapié o corte? Sí, hacemos tratamos de embutir, obviamente, en áreas donde sabemos que no nos va a llover. Tratamos de embutir esos rieles de la cancelería para que no te des el típico tropezón, ¿no? ¿Y tiene salida de agua? Sí, tiene salida de agua, obviamente tiene su salida, le dejamos una salida de agua y drena, ¿no? Lo necesario para que no esté siempre inundado de agua. Ahorita es por tema, me imagino, de limpieza. Y tenemos un pequeño closet con parota, esta fibra que nos encanta también en Casa Manali. Y tenemos el baño completo, ¿no? Nuestra regadera de fondo, igual forrada del mismo acabado del piso. Le metemos esa textura de madera de piso que es Kumaru. Kumaru.
Y abajo está el mármol. Y no, abajo Ya es concreto. concreto, Ok. con su pendiente, con su coladera y dejamos un espacio para mantenimiento. Buenísimo. No, pues súper fresco. No necesitas tanto closet. Es casa Es casa de fin de semana. de fin de semana. Es para que llegues, dejes tu maleta y puedas sacar tus cosas. Y la ventilación y la luz natural creo que es importante. Súper importante. Ven qué Son buena las- vista. Unas puertas Y- pocket Ah, para darle privacidad a esta parte, ¿no? Para tiene que su no te cortina. pelees el abatimiento con el closet y la puerta. Hacemos las puertas pocket. ah, ok. Todo este muro es de tabla Este roja. muro es falso, ese muro es de Duroc. De Duroc. Correcto. Excelente. Y las recámaras me gustan porque no están desproporcionadas también, ¿verdad? Sí, no, todo el trabajo que hace Casa Manali, la sinergia que hacen con nosotros es hacer los muebles a la medida. Ujú. Todos son muebles a la medida, no ves ningún contacto, ningún apagador en ninguna de las cabeceras, todos los tenemos en buró. Buenísimo. Importante, ¿no? Que se vea una cabecera limpia. ¿Las puertas de qué son? Igual son de parota, Ok. tablero de pino, ya sabes, con triplay de parota. Los marcos sí son de madera maciza de parota. Ok. Y esta es otra recámara de visitas. Bueno, visitas. Visitas afortunadas. Exacto. Y esta tiene el acceso directo al jardín, ¿no? Desde tu... Excelente. Y Desde aprovecha tu el terraza. espacio del pasillo, entonces queda súper amplia. Es correcto. Muy generosa. La iluminación, lo que te digo, iluminación indirecta, iluminación cálida. Ah, esta vista está. ¿Qué les digo, jóvenes? Buenísimo. Aquí, obviamente, por la amplitud, tenemos un baño más amplio, un closet un poquito más amplio igual, un lavabo más amplio, área de vestidor, que lo podríamos hacer así, y nuestra regadera. Cuánto detalle, ¿verdad? La nariz, esta pieza, luego el hueco, luego los cajones. O sea, hay muchas decisiones ahí de diseño. Entonces, ustedes ya todas esas decisiones se las dejan a Casa Manali. Sí, ya todo lo trabaja Casa Manali. Qué fresco. Porque son muchas decisiones ahí. Sí, ¿verdad? sí, sí. A veces la gente dice, ¿para qué quiere el plano el ejecutivo? Pues díganme, si ustedes no tienen el plano de esto, a ver Claro. cómo lo hacen. Sí, sí, sí. O sea, son muchas decisiones. O sea, el plano ejecutivo es de qué espesor, de qué material va esto, de qué tipo de mueble, qué lavamanos, lleva soclo, no lleva soclo. O sea, cómo va a ser ese mueble, todas las decisiones es el proyecto ejecutivo. Exacto, todos esos detalles de una banca, un bote, o sea, todo creo que es muy importante, el buró, la cabecera, digo, el acomodo de los cuadros también muchas veces, ¿no? Todo eso es muy importante ya cuando entras a detalle al final de la casa, ¿no? Que a veces todos nos perdemos como arquitectos en temas de cimentación, instalaciones y eso. Y ya no queremos decir dónde va el contacto, ¿no? Exactamente, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Ustedes cómo trabajaron este proyecto? O sea, ¿fue llave en mano? O sea, ¿fue Sí, un fue llave. precio alzado? Sí, fue llave en mano. Varios de nuestros proyectos, te podrás dar cuenta, es el cliente nos pide a veces hasta la toalla, o sea, él llega con su maleta, es llave en mano. La decoradora Ana Sánchez, es la que se dedica a ropa de cama, tipo de telas, obviamente en conjunto con la señora, que son Claro. las que mandan, ¿no? Al final, entonces todo eso hacen la sinergia ellos para poder obtener este resultado, ¿no? Que al final vemos y es impresionante. Excelente. Pues ahora sí, mientras vamos caminando, platícanos un poco de los costos. O sea, ¿cuál fue el costo llave en mano, quizás sin interiorismo? No sé si lo tengas dividido o ya es Sí. con todo. Mira, este proyecto en valor de metro cuadrado de construcción, tú sabes que ahorita hay mucha volatilidad en los Sí. costos, impresionante. Entonces empezamos con un costo de 25,000 pesos metro cuadrado de construcción, obviamente sin interiorismo, sin cocina, sin algunos elementos que tienen mayor costo. Sin Y cocina. terminamos aproximadamente en 28,000 pesos metro cuadrado de construcción. Ok. Más aparte interiorismo, más aparte paisajismo también, Ujú. que es un elemento también que impacta económicamente en un presupuesto, ¿no? Sin duda, el paisajismo cada vez es más importante y sí impacta. Sí. Pero me agrada. Y si sales, tienes este remate visual, ¿no? Ujú.
Este remate es una joya, ¿eh? Sí. O sea, esta combinación de doble vidrio es una joya. Te invito al segundo nivel. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que lo puedan contactar? Estamos como Santana Arquitectura en Instagram. Está Casa Manali también y Edific Valle, mantenimiento y albercas. Excelente. ¿Okay? Y nuestras energías, nos encanta la energía renovable, que eso te lo platico al final. Tenemos Energías Próxima también, que nos dedicamos a todo el tema fotovoltaico. Eso es Próxima. Sí, eso es Próxima. Bueno, te invito, este es nuestro vestíbulo, ¿no? Que te decía, aquí es doble altura, pero con este vestíbulo, este espejo, digo... Mis clientes de Casa Méndez que están viendo este video, porque los voy a mandar a que lo vean, así se van a ver sus techos de madera. Es que es bellísima, ¿no? O sea, le diste ahí un tonito al pino increíble. La luz indirecta. Sí, te voy a apagar la luz directa. A ver. Si lo puedes ver de este lado. Me encantó hasta el juego. Mira. Son unas... ¿Qué es? ¿Es una tira LED en bastidor? Es una tira LED con un difusor. Ok. Para tener la luz LED más limpia, ¿no? Entonces esto en la noche, pues, ¿qué te puedo decir? Increíble. Cuánto detalle, ¿verdad? Aquí una placa de acero conteniendo la losa. ¿Por qué esta es aligerada o esta también es igual de 6 centímetros? No, esta es de vigueta y bovedilla. Vigueta y bovedilla. Sí. Ok. Es una losa de 25 centímetros con el poliestireno, con el tema de la vigueta, ¿no? Excelente. O sea, vigueta pretensada. Sí. Ok. Muy elegante este pasillo, jóvenes. Te invito a pasar a lo que es el Family. Místico. Igual la iluminación, te digo, las tiras LED, esa iluminación indirecta, que aquí no ocupas mucha luz porque es tu Family. Lo que ocupas es tener la menor cantidad de luz, entonces logramos hacerlo así. Nosotros en nuestros proyectos siempre le damos al cliente esa opción. Tenemos un baño completo en la parte de atrás. Si tú quisieras esto, lo puedes convertir en una recámara de literas con 4 camas, 2 queen y 2 individuales en la parte de arriba. Entonces imagínate, ¿no? No, está súper bueno. Y la altura. No, me encantó cómo trabajaste con esas tiras de LEDs en las vigas. Sí, la iluminación es muy, muy bonita. Y otra vez, buenas dimensiones. Son cuartos rectangulares, ¿verdad? Que se aprovecha muy bien todo el mobiliario. Y con su baño completo. Sí, con su baño completo. No te pierdes la película. Exacto. Y muy bien ventilado. Y muy bien ventilado y con muy buena iluminación natural. Está excelente. O sea, le diste el clavo en toda la ventilación. No hemos visto un espacio que no esté ventilado naturalmente. Sí, creo que es de Valle de Bravo el clima es muy húmedo, entonces es súper importante todos los lugares, todos los espacios, tener esa ventilación natural, ¿no? Que todo respire. Sí. Tiene que ver también con eso el material de las puertas de los closets. Sí, también. Digo, tenemos el campo de golf ahí muy cerquita. Ya lo veo. Sí, estamos a las orillas del campo de golf. ¿Cómo le gusta jugar golf a la gente, verdad? ¿Qué te digo? Nos hemos vuelto fanáticos. Mi hija de 7 años y la de 4 ya están cañonas. Saludos. Gracias. Podríamos decir que esta es una recámara espejo de la de abajo, pero esta con esta doble altura del envigado de madera arriba. Hombre. O sea, estas ya son las principales, ¿verdad? Las principales. Ajá, las otras eran de West. Y lo más interesante es que aquí colados. Tenemos tapancos. Qué bonito eso. Tenemos 2 camas adicionales arriba individuales. Igual tenemos la luz directa y la luz indirecta. Hombre, se ve genial, ¿eh? No sé si necesita la otra. Pero me gustan los reflectores, ¿verdad? Sí, todo es indirecto. Está genial. Otra vez recámaras rectangulares, deben de medir 350, no mucho más. En el lado corto. En el lado corto tiene 350 y más o menos tenemos 550 de... ¿Se repite la de abajo? Sí. O sea, es eje sobre eje. Es eje sobre eje. Buenísimo. Igual baños, eje sobre eje. Solamente aquí le pongo una losa al baño para poder generar yo el tapanco, ¿no? Y platícanos de esta escalera, ¿es prefabricada? ¿Ustedes la hicieron? Es prefabricada.
fabricada igual de madera por Casa Manali. Y obviamente pues aquí ya subes a lo que es tu tapanco, ¿no? Te voy a invitar a que subas también para que... Al granero. Claro, y ahí le granero. caben otras 2 camas, joven. Sí, aquí tenemos 2 camas. Si te fijas, la altura es padrísima porque pues no chocas, ¿no? Y ¿Qué creo que altura tendrás en el punto más alto? en el punto más alto tenemos alrededor de, desde la planta baja de piso terminado a la cumbrera, tenemos aproximadamente 850. Ah, está chiquito. Yo pensé que iba a ser como más profundo. No, no. O sea, son 2 metros. ¿Cuánto será menos, verdad? Son como unos 50, unos 60 los que nos Sí. dan la losa de nuestro baño, Ah, es la losa del baño, la claro. losa del baño. Ah, está súper bien. Aquí ya caben los 2, 3 colados, ¿verdad? Exacto, Sí, sí, sí. exacto, De repente el niño que se invitó solo exacto. y ya sabe dónde va. Y aquí ya los cuates. Sí, aquí es obviamente Valle de Bravo, de que vienes con familia y amigos, es un hecho Valle de Bravo, ¿no? Se te cuelan varios. Se cuelan todos. Y es una escalera, te digo, súper cómoda. No para niños, para adolescentes. A ver, jóvenes. Ya saben ustedes, regla número 1, sin morir. Cuando la gente pregunta cuál es el sentido de la vida, se los dejo muy fácil. Vivir, Vivir. no morir. Eso. Ese es el sentido de la vida, básicamente. Y ya después, si lo quieren adornar, vivir ayudando. Exacto. Igual esta recámara pues tiene su vista al paisaje de Avándaro, ¿no? Qué bonito. Con este pequeño balcón No, que hombre. conecta las 2 recámaras. Sí. ¿Cuánto mide este balconcito? Bien. Este- 1,10, 1 metro. Debe de tener alrededor de 1,10. Está perfecto. Ah, y esta Este es- también tiene tapanco, claro. Esta es la recámara principal, también tiene tapanco. Digo, los dueños decidieron poner 2 camas. En proyecto venía una salita. En la parte de arriba tienes igual salida para TV, pero ellos decidieron poner Camas. 2 camas, ¿no? Porque sí son de traer muchos invitados, son de familia un poquito grande, ¿no? Pero esta es pues, la recámara principal. Igual el pasillo que tenemos es el que nos No había conecta. tele. Muy bien. Me gusta que aquí no te complicaste con puertas muy altas. Te fuiste a algo 220, ¿cuánto tienen? Las puertas tienen 220. Y otra vez, ¿verdad? Cuidando muy bien el agua, Sí, el toda la humedad material. en el piso de madera. Ujú. Eh, esos pequeños detalles hacen la diferencia en los mantenimientos. Te cambian la vida. Yo lo que le digo a mis clientes, yo quiero que me inviten a su casa a tomarme una copa de vino, un mezcal. No que me inviten a arreglar su casa de nueva cuenta. Que te voy a arreglar un poquito esa. Como arquitectos nunca queremos dedicarnos a dar mantenimientos, pero si uno vende el servicio, ¿dónde arreglas tu coche? Pues, En la agencia, agencia. ¿sabes? Entonces, y la agencia te lo cobra. sí, sí, sí. Y lo que le digo también, siempre es bien importante seguir teniendo ese contacto con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Terminar bien de la mejor manera, que a veces los números, que a veces lo que sea, pero terminar de la mejor manera y con su casa bien hecha. Claro. Que también para terminar bien, yo creo que lo que ustedes hacen de llave en mano es como el primer camino, ¿verdad? Porque al menos el cliente con ustedes ya sabía que iba a estar en cierta cantidad. Exacto. Ujú. Ya le das pues Ujú. ese tope en números. Y obviamente yo siempre les digo, debes de ir 10, 15 arriba por cualquier situación, volatilidad en los costos. Ahora cámbiame aquí, ahora vi este piso, ahora vi esta cancelería, ahora vi esto. Entonces creo que es importante tener esa comunicación con el cliente, ¿no? La comunicación es la clave del éxito. Exacto. Mientras el cliente esté enterado de todo lo que se va haciendo, de todo lo que se va a hacer, de todo lo que se ha gastado, de todo lo que falta por gastar, el cliente está enterado, ¿verdad? Y eso le da también tranquilidad. Tranquilidad a su inversión, porque al final pues, es su patrimonio. Es una inversión. Totalmente es una inversión. Hace poquito me estaban platicando lo que bajaron los precios en la pandemia en esta zona y lo que subieron después, Sí, ¿verdad? exacto. Que mucha gente vendió asustada. Mucha gente vendió y al final terminó yéndose arriba. Ajá. Valle de Bravo fue de los lugares que obviamente pues más creció en pandemia. Toda la gente se vino a vivir por acá un rato. Toda la gente. Rancho Avándaro, toda la zona te digo, la zona alejada de Valle de Bravo creció muchísimo, porque
la gente quería estar alejada Del virus. de todo. O Sí, sea, sí, sí. entonces lugares en el bosque, San Simón, te estoy hablando. San Simón, que es un lugar muy bonito que después te llevaré a una casa. Toda la gente se fue, se aisló. Pues estábamos aislados todos, ¿no? Sí, sí, Los sí. que tenemos el privilegio de vivir en Valle, pues aquí estuvimos. Claro. ¿No? Entonces, creo que eso le dio ese otro empujón a Valle de Bravo, aparte del que ya tenía, ¿no? ¿Qué les está pareciendo, jóvenes? Está buena y lo que les sigue. Saludos a toda la gente que nos ve desde República Dominicana, desde Santo Domingo, y a la gente que últimamente he estado viendo de Francia. Saludos a Francia. Saludos. Oye, te quiero mostrar algo que es muy pocas veces lo mostramos como arquitectos. Es el área de servicio, Ah, yo la quiero ver. pero quiero enseñarte lo que tenemos aquí en el área de servicio, que es donde nosotros concentramos, ahora sí que nuestro tablero general, ¿no? De la casa. Ujú. Nuestro inversor Solarc y nuestras pilas de litio. ¡Qué bueno! O sea, Marcas. te estoy diciendo, son Fortress y Solarc. Estoy diciendo que obviamente, aparte que tenemos los paneles fotovoltaicos interconectados a CFE, que estamos generando ahí energía, tenemos también que nos alimentan esta batería, ¿no? Vaya, Bravo, subimos de muchos apagones y más porque ahorita tenemos ahí unos árboles tirados, no hay luz, pero tenemos luz en la casa. Oh, Gracias a este sistema que nosotros hemos estado implementando mucho en Valle de Bravo con energías próxima. Entonces, nuestro tablero, todo, si te fijas, está respaldado. Toda la casa está respaldada, a excepción de cuarto de máquinas, jacuzzi, alberca, que son equipos muy grandes que también no necesitamos utilizar si se va la luz, ¿no? Entonces, ¿y cuántos paneles, por ejemplo, tiene la aquí casa? tenemos 26 paneles fotovoltaicos. 26. ¿Y baterías? Baterías tenemos 15 kilowatts en baterías. Excelente. No, pues ya van de la mano. Ya vamos de la mano. Y las baterías solamente almacenan energía solar, no almacenan energía de las... Como nosotros de la generamos línea. nuestra propia energía, no necesitamos energía de CFE, Ok. pero se pueden también cargar con energía de CFE. Pero Ah, eso está bueno. no lo necesitamos porque obviamente pues, está El sol, el sol, ¿no? Que es nuestro... nuestro Dios. Sí. En otras épocas. Ah, qué bonitos escalones de madera. Quiero que lo camines porque esa es una de las partes de la casa que la dueña, ahí estoy hablando de la dueña, quería hacer especial, ¿no? Porque casi nadie le damos la importancia a la parte trasera de la casa y aquí generamos pues, este pequeño huerto, ¿no? Pequeñito, muy pequeño. Pero quiero que caminemos este pasillo de vegetación del buen Pedro. Excelente, Pedro. ¿Dónde habías estado toda mi vida? El maestro, él me dice, yo no soy arquitecto paisajista, yo soy un maestro jardinero. Pero mira, Jardinero, como Barragán. Yo hago jardines. un maestro jardinero, ¿no? Cómo me gustan esas plantitas que se crecen en lugar del pasto, ¿verdad? Esas las tenía mi abuelita Monchi y me encantaban, como orejitas, como... Sí, son muy bonitas. No. Y esas se expanden y se expanden y se expanden. Sí, se vuelven una plaga al final, pero hay que tenerla controlada con la persona de jardinería, de mantenimiento. Ah, que se coman todo. Si vienen tus visitas y no quieres que entre a la casa porque te cae mal, aquí tenemos también ese pasillo, Oye, ¿no? no me había dado cuenta de que era pasillo para pasar. Sí. Pensé que nomás era jardinero. Y ahora, por eso ubicamos aquí este fire pit, porque creo que es la toma que más me gustaba de la casa. Me sigue gustando. ¿De qué año es esta casa? Pues tiene 2 años que la construimos. Estamos hablando del 2022, cuando la entregamos. La hicimos en 8 meses. No es cierto. En 8 meses construimos esta casa. ¿En serio? En serio. ¿Cuántos albañiles había? Alrededor de 40 albañiles, más aparte contrastistas, y era buena cantidad de personas. Pues muchísimas felicidades, arquitecto. No, La verdad gracias a que ustedes. se sacaron un 10, 3 estrellas Michelin. Una vez más, por favor, compártanos las redes sociales para que los puedan contactar. Sí, estamos como Santana Arquitectura en Instagram. Nuestra empresa que es hermana y nos ayuda con el mobiliario y todo el interiorismo es Casa Manali. Tenemos muebles Casa Manali, Edific, Valle, mantenimiento y albercas, y Energías Próxima en todo el tema fotovoltaico y energías renovables.
Pues no me queda nada más que decirles, llame ya. Muchísimas gracias, de verdad, No, gracias maestro. a ti. Un gustazo conocer su obra y ojalá que conozcamos algo más. Claro que sí. Tenemos mucho material que mostrarle a tus seguidores y a todos esos chavos que están empezando en esto de que estudian arquitectura. Créeme que estamos a la mejor disposición de apoyar en lo que necesiten. Mil gracias. ¿Cuál sería un consejo que le darías a todos los que quieran estudiar arquitectura? Bueno, el consejo que yo seguí, perseverar y cumplir tu sueño. Creo que la perseverancia es parte muy importante en el día a día de cada persona, ¿no? Pero te puedo decir algo rápido. Estudié economía, estudié administración de empresas y le dejé las carreras a mi padre y a mi madre, que por ahí nos van a ver y ellos saben. Saludos, mamá. Porque yo quería ser arquitecto y mi sueño era ser arquitecto y mira, para decirles que si persevera, los sueños se cumplen. Pero además eres un arquitecto y empresario, ¿verdad? Porque tienes distintas ramas, Sí, no solamente diseñas, no solamente construyes, también mantenimientos, albercas, sistemas ecológicos, sustentables. sí. Hay mucho aprendizaje de tus otras carreras ahí también. Claro que sí. Entonces, creo que eso nos ha ayudado a convertirnos ahorita en uno de los arquitectos vallesano, también pues somos vallesanos, oriundos de aquí de Valle de Bravo. Entonces, nos ha ayudado a consolidarnos dentro de la arquitectura vallesana. Muchísimas felicidades y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Gracias a todos, jóvenes. Cotaparedes, adelante.